Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Avicena. Avicena es uno de los grandes filósofos y médicos de la historia occidental, de la historia del mundo. En general, fue filósofo, fue científico, fue escritor, fue sobre todo médico y también poeta. Y además se le puede considerar como un gran polímata de origen persa. Fue autor de importantes ensayos, tratados, escritos, tanto en el ámbito de la medicina como en el ámbito de la filosofía. Entre ellos se pueden destacar el libro del conocimiento científico del año 1016, el canon de medicina del año 1020 y el libro de la curación del año 1025. Su vida no fue muy larga, ya que vivió 57 años, nació el 16 de agosto del año 980 en Bujará, Uzbekistán, y murió el 10 de diciembre del año 1037 en Hamadán, Irán. De todas maneras, en estos 57 años de vida, pues aparte de su labor extraordinaria como médico y como filósofo y como jurista también, pues curó a muchos enfermos y se han realizado películas sobre su vida, sobre su biografía, y también se han escrito novelas, aparte los muchísimos estudios filosóficos sobre el pensamiento de Avicena. A partir de ahora comentaré pues unas pocas frases de Avicena para dar una idea aproximada de su pensamiento. La primera que quiero comentar es la siguiente. Escribe: por lo tanto, en medicina debemos saber las causas de la salud y de la enfermedad. Y para esto era muy importante para él, para Avicena, la observación empírica, la observación experiencial de los síntomas, de las posibles causas de los síntomas y, por supuesto, también la investigación rigurosa, el análisis para, diríamos, saber por qué se producen las enfermedades y qué solución pueden tener las mismas, si es que la tienen. Otra frase que también da una idea de su pensamiento es la siguiente: la medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. Efectivamente, eventualmente, porque no siempre todas las enfermedades son curables, hay muchas que son incurables, miles de ellas. En cualquier caso, en aquella época, estamos hablando del año 1000 después de Cristo aproximadamente, del año 1000 al 1037, que fue cuando él aproximadamente ejerció su actividad como médico, pues había todavía muchas supersticiones, muchas falsas ideas en relación con el arte médico, y él intentó pues ser un pensador empirista, un filósofo basado en la experiencia, empirista también, por tanto, y eso le dio buenos resultados en general. Además, él quería investigar en profundidad las causas de las enfermedades, los posibles medicamentos que fueran útiles para esa curación de la enfermedad, o si no es así, por lo menos aliviar los síntomas, aliviar el dolor, por ejemplo, etc. También dice Avicena que el conocimiento de cualquier cosa, si lo dice, dado que todas las cosas tienen causas, no es adquirido completo a menos que sea conocido por sus causas. En este sentido, hay una deuda, entre comillas, con Aristóteles por parte de Avicena. Él mismo reconoció que había leído 40 veces la Metafísica de Aristóteles y que se la había aprendido de memoria. En cualquier caso, él conocía la filosofía griega y es verdad que le interesó especialmente el pensamiento aristotélico. Realmente, también Aristóteles señalaba la importancia de las causas y sobre todo la significación de la investigación empírica, no solamente en la biología, que era el campo fundamental de desarrollo de Aristóteles, sino también, por supuesto, en la medicina. No hay que olvidar que el padre de Aristóteles era médico, como se sabe. Por otra parte, también es evidente que, por ejemplo, en relación con la salud hay muchas ideas que se podrían comentar de Avicena, pero voy a comentar esta. La salud, escribe, la proporciona un principio muy superior al médico, el principio que proporciona exclusivamente a la materia su forma esencial. Su esencia es más notable que la materia. En ese sentido, él buscaba también, por ejemplo, en las plantas medicinales, principios esenciales que ayudarán en el proceso de curación y, por supuesto, investigar en profundidad las causas de lo que sucede es buscar la esencia de las mismas también, y en ese sentido él se dedicó, diríamos, de una manera muy intensa a esa labor. Por supuesto, también tenía ayudantes, tenía discípulos, etcétera, y eso también fue positivo para la evolución de su medicina y para mejorar en el arte de curar a las personas. De todas maneras, él todavía manifiesta la importancia de cuestiones que todavía hoy en día son relevantes, como es el caso de la dieta y del régimen.
y por eso dice en una frase lo siguiente: la mayoría de enfermedades, incluso aquellas que llevan al que las sufre a un especialista, son causadas únicamente por una serie prolongada y continuada de errores en la dieta y en el régimen. En efecto, en eso se adelanta la medicina actual, la medicina del siglo XX, del siglo XXI. En ese sentido, es muy importante para él tener pues una alimentación equilibrada, con un consumo adecuado de frutas, de verduras y de alimentos que sean más saludables, y por supuesto no caer en los excesos de ningún tipo, en el exceso de beber alcohol o de pues ingerir sustancias que sean peligrosas para el organismo, etcétera. Y sobre todo también evitar el sobrepeso y pues la comida que no es apropiada, en el sentido que posee mucha grasa, etcétera. En ese sentido, pues esos planteamientos avicenianos pues son muy actuales, y efectivamente tenía toda la razón. La cuestión es que, claro, había todavía muchas enfermedades que no se conocía su etiología, sus causas profundas y reales, pero él intentaba llegar a conocer esas causas y las investigaba con todos los medios de que disponía, con todos los medios que tenía a su alcance, como es natural. En relación con otras cuestiones ya más de tipo filosófico, por ejemplo, tiene una frase que dice así, Avicena: el sentido metafórico de la palabra luz se entiende en el bien y en la causa que lo produce. Quiero decir con esto que Dios, ensalzado sea, es un bien en sí y además es la causa de todo bien. Aquí se nota la influencia también del idealismo platónico, al decir que Dios es un bien en sí, que la luz es un bien en sí, la luz como símbolo de conocimiento, de amor, de grandeza, de infinitud, y que se identifica también con Dios, por supuesto. También en el ámbito de la teoría del conocimiento también hay una frase interesante de Avicena que dice: el candil o lámpara representa la inteligencia adquirida, ya que la luz es una perfección para lo transparente y deposita en la inteligencia material a la inteligencia adquirida, convirtiéndola en un reflejo de sí misma. En ese sentido, pues efectivamente, él daba mucha importancia al estudio, al conocimiento, a la lectura, a la investigación, a los viajes para aumentar los conocimientos, y también al estudio del cuerpo humano, de los órganos internos, para alcanzar buenos resultados en la curación de los enfermos, de los pacientes. Y en ese sentido, para él, la medicina está unida también a la filosofía, y la filosofía a la medicina. Eso es algo evidente para él. En todo caso, él también en sus obras filosóficas desarrolló también pues una epistemología. Otra frase ya más relacionada con el ámbito de la medicina, por parte de este pensador musulmán, de Avicena, dice así: el vino es el amigo del sabio y el enemigo del borracho. Es amargo y útil como el consejo del filósofo. Está permitido a la gente y prohibido a los imbéciles. Empuja al estúpido hacia las tinieblas y guía al sabio hacia Dios. Aquí se ve la habilidad para escribir que tenía Avicena. Por supuesto, esto se demuestra en todas sus obras y en otras mucho más complejas que esta frase. En otros fragmentos mucho más complejos, quiero decir, que esta frase, pero aquí también matiza muy bien las cuestiones, porque quiere decir que un poco de vino puede ser positivo para el sabio, y en cambio un exceso de vino, por supuesto, es el enemigo y produce borracheras, etc. Y también, pues bebiendo con moderación vino, pues eso es positivo, pero si eso no se hace de esa manera, pues conduce hacia lo negativo, hacia las tinieblas, como él dice, y en eso pues tiene toda la razón. Por otra parte, también es verdad que él comentó muchísimas cuestiones, fue también un gran comentador, un gran comentarista de las obras de otros filósofos y médicos, etc., y también fue un gran jurista, y en esta frase pues analiza algunas cuestiones relativas a posibles diferencias en la investigación, diferencias interpretativas, me refiero, etc. Y dice: nos proponemos hacer un compendio de todo aquello en lo que los indagadores mantienen discrepancias, sin que en esta senda nos dejemos llevar por los prejuicios, el antojo, el hábito, ni por los senderos y costumbres habituales. A mi juicio, lo que significa esta frase es que para él lo más importante es llegar a la raíz de las cosas, a la verdad, a las verdades. Y frente a la verdad o las verdades o lo verdadero, las falsas ideas o prejuicios no tienen sentido, el antojo tampoco tiene sentido,
y la costumbre tampoco puede prevalecer sobre la verdad. Y en ese sentido, es verdad que hay que analizar las discrepancias en el ámbito médico, en el ámbito filosófico, en el ámbito jurídico, por supuesto, pero hay que basarse en argumentaciones correctas, coherentes, verdaderas, lo mismo que en la observación de la naturaleza hay que, diríamos que discernir lo que sucede realmente en el mundo natural y no confundirse, no caer en falsedades, en errores, en engaños, etc. Por otra parte, él tiene muchas obras escritas y realmente, por ejemplo, insiste en el valor, por ejemplo, del agua en todos los sentidos, en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la supervivencia, etc. Y dice Avicena: el agua es realmente una sustancia que ayuda a hacer el alimento fluido y atenuado para que así pueda fluir fácilmente dentro de los vasos sanguíneos y fuera de los canales excretores. La nutrición no puede llevarse a cabo sin ella, es la criada de la nutrición, efectivamente. Así es, porque diríamos que somos en gran parte agua, nuestro organismo, nuestro cuerpo es en gran parte agua, y por supuesto el agua es un elemento importantísimo en los procesos de digestión, de alimentación, y efectivamente eso se demostró posteriormente en los siglos posteriores, por supuesto 1000 años después que Avicena vivió, con, diríamos, descubrimientos de la medicina moderna, de la química, de la biología, etc. Por lo tanto, diríamos que el agua es absolutamente imprescindible para todos los procesos de la vida, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.